el gobernador en este caso es a confinar, a hacer una especie de cuarentena, como ya lo venía explicando Valeria, con lo que se está haciendo en Italia, hacerlo en esa zona de Nueva York para que no se propague más el virus dentro de todo el estado. Al 1.2% y el Standard & Poor's también está creciendo al 1.46%, a diferencia de lo que estaba ocurriendo el día de ayer, que muchos llamaron como el lunes negro. 12 del día, 11 minutos, y precisamente para hablar de lo que significa el coronavirus y cuál es el impacto que está teniendo en las diferentes industrias y que podría llegar a tener en las diferentes industrias de nuestro país, nos acompañan varios invitados. Está en cabina con nosotros la presidenta de ANATO, del sector turístico, de las agencias de viajes, la doctora Paula Cortés. Doctora Cortés, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en cabina y pues muy preocupados nosotros por usted. Muchas gracias, Camila. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Rodrigo Galarza, que es asesor jurídico, experto en mercado de capitales y banca, pero además expresidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, mejor conocida como Asofondos, porque aquí también tenemos que pensar en las pensiones. Doctor Galarza, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Camila, muy buenas tardes, gracias por la invitación, aquí muy complacido. Y creo que también se conecta con nosotros y ya está conectado con nosotros a esta hora desde Washington. En minutos se va a conectar el doctor Eduardo Lora, que es economista pues colombiano, que además es investigador de Fedesarrollo, investigador asociado de Fedesarrollo, para que nos diga los impactos precisamente a nivel económico. Pero mire, doctora Paula, se nos viene Semana Santa y la gente está cancelando los vuelos. Veíamos ahí como ya el presidente Donald Trump está diciendo que va a ayudar a las aerolíneas porque van a entrar en un colapso o ya están entrando en colapso. Aquí en Colombia el tema del turismo, ¿qué? Se nos viene Semana Santa y ¿cómo está el sector hotelero, las agencias de viajes, los pasajes? ¿Cómo está ese sector? Bueno, pues Camila, pues claramente tenemos una preocupación total en el sector del turismo a nivel nacional y a nivel internacional. Efectivamente, hemos presentado cancelaciones y lo que estamos haciendo de la mano de las aerolíneas y de los hoteles es pues mirando con los pasajeros que pospongan su viaje sin penalidades. Ya las aerolíneas han venido sacando unas campañas para no cobrar las penalidades y flexibilizar un poco el mover el viaje y cambiar la ruta o los destinos donde hay mayor afectación del coronavirus. Pero entonces ustedes desde el sector están recomendándole a la gente hacer qué, porque yo tengo muchos familiares, amigos que dicen, oiga, yo ya tengo comprados mis tiquetes, ya tenía planeado mi viaje para irme al exterior, por ejemplo, en Semana Santa, y ahora con todo este pánico del coronavirus yo no sé qué hacer, no sé si deba viajar, no deba viajar, viajo dentro de Colombia, me quedo en mi casa en Bogotá o en Medellín o en Cali. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Pues a ver, nosotros recomendamos básicamente en principio viajar por Colombia. Creo que es una buena medida. En este momento no tenemos ninguna alerta mayor de algún tipo de afectación para nuestro país. Entonces nosotros estamos invitando a viajar por Colombia. Nosotros claramente pensamos que los viajes no se deben restringir. Yo creo que hay que tener un mayor manejo primero del conocimiento del coronavirus, porque la gente no tiene el conocimiento, la gente piensa que que se va a infectar de tal manera o que si se infectó pues se va a morir. Pues yo creo que hay que revisar también ese tipo de cosas en cuanto a la afectación, y pues obviamente estamos de la mano del gobierno. Hemos venido hablando con el ministro de Comercio, Industria y Turismo en reuniones, con el presidente de la República, nos citó el sábado pasado también a los gremios, y pues obviamente estamos viendo todas las medidas con el Ministerio de Trabajo, porque el punto más complicado para nosotros es que el sector del turismo emplea 1.9 millones de personas. Eso le iba a preguntar, ¿cuánta gente, cuántas familias viven del turismo? Que si se afecta el sector turismo, se afectan esas familias y esos empleos. Exactamente, o sea, tenemos 1.9 millones de empleos, obviamente eso más familias, súmelo por 3 o multiplícalo por 4, dependiendo de lo que quieras determinar el monto de la gente que podría estar afectada, y pues claramente nosotros no podemos decir que no vamos a tener a trabajar, que no vamos a poder salir a viajar ni a seguir nuestra actividad normal, porque obviamente no es una afectación mayor, sino que es una afectación que no nos va a matar el coronavirus, sino que nos va a matar es la economía. Es la economía, y que de dónde tenemos
tenemos todos que trabajar, todos tenemos que pagar los colegios, las deudas, la vida normal, y pues tenemos que trabajar. Obviamente sí pensamos que con las prevenciones normales, para poder hacer las restricciones normales de los viajes, pero pues sí creo que hay que instruirse un poquito más sobre el particular, sin obviamente quitarle la importancia que se merece. Mire, Gonzalo, yo sé que usted tiene más preguntas para el sector comercio, pero déjeme pasar del sector turismo, que es uno de los sectores más afectados, que tenemos que hablar. Ya le vamos a pedir a la doctora Cortés que nos diga pues algunas recomendaciones, qué es lo que van a hacer, cuáles son las campañas, pero hay otro sector que como colombianos nos debe preocupar, y porque este se mueve, sobre todo las pensiones privadas, se mueven al vaivén de las bolsas, y las bolsas en este momento, no solo por el coronavirus, sino por lo que está pasando con el petróleo, doctor Galarza, pues están un poco locas. Es decir, los mercados ayer tuvieron un lunes negro, y ahí nos preguntamos nosotros los colombianos, aquellos que estamos en fondos de pensiones privados. Yo estoy en fondo de pensión privado y sé que mi fondo de pensiones pues hace inversiones en la bolsa, y lo primero que digo es, oiga, ¿y qué va a pasar con mi pensión en medio de esta crisis en la que estamos? Camila, muy buena pregunta, y hay que hacer dos comentarios preliminares. El primero, las inversiones en los mercados financieros siempre son inversiones de largo plazo. No hay que pensar que porque la bolsa se cayó ayer o tuvo un mal desempeño hoy, eso nos va a determinar la vida hacia adelante. Lo segundo... Claro, pero ahí lo interrumpo en una cosita chiquita. Eso para mí, que pienso que me voy a jubilar en 30 años. Sí. Pero para una persona que está en un fondo privado de pensiones y está a puertas de jubilarse, si se jubila en un año no alcanza a recuperar. Hacia allá justamente iba. Los fondos de pensiones en Colombia tienen 4 portafolios. Es lo que nosotros denominamos los multifondos. Uno de esos portafolios, que es para las personas próximas a pensionarse, están invertidos en instrumentos de renta fija con mucho menor riesgo del que tiene la inversión en acciones. Y por eso yo digo que es bien importante. Recordemos que el estado de los mercados financieros, y en particular el de las bolsas de valores, no reflejan en realidad lo que está pasando en la economía real. O sea, usted dice que no hay que angustiarse por las bolsas. Hay que mirarlo como un síntoma de lo que está sintiendo la gente, de su temor o su entusiasmo en un momento determinado del tiempo. Hasta hace 2 semanas la bolsa venía creciendo a unos ritmos absolutamente sorprendentes de manera sostenida durante varios años. Por esta caída no tenemos que asustarnos, tenemos que tener conciencia de que esto es en el largo plazo, de que hay que mirarlo con tranquilidad. No podemos tomar decisiones de salir a liquidar pérdidas en este momento porque sería catastrófico. Pero mire, doctor Galarza, muchos fondos de pensiones privados tienen inversiones en fondos petroleros, en Ecopetrol, por ejemplo. Los fondos privados de pensiones tienen inversiones en Ecopetrol, tienen inversiones en petróleo, y cuando vemos esta caída del petróleo a $30 el barril, lo primero que pensaba una persona como yo, que lo único que tengo es mi pensión, y digo, oiga, ¿y qué va a pasar con mi pensión, que seguramente tiene inversiones en petróleo, cuando tenemos esta guerra entre Rusia y Arabia Saudita y los países petroleros? ¿Se alcanzará a recuperar? Es que el petróleo no ha vuelto a ver más de $100 el barril como cuando tenía Venezuela plazo, y estaba Chávez en el poder. En el largo plazo, Camila, todas esas pérdidas se recuperan. Si uno mira pero el petróleo no lo hemos recuperado hasta... Mucha gente compró con el petróleo a $100, y mire que no hemos vuelto a ver el petróleo a $100. Y es posible que no volvamos a ver un petróleo a $100, pero en realidad no estamos mirando el elemento fundamental, y es la capacidad de cada compañía de extraer y de producir adecuadamente las reservas que tiene a su cargo. En el caso de Ecopetrol está haciendo una excelente gestión, y este es un momento para Ecopetrol difícil en la medida en que el precio ha bajado. Pero la pregunta es, ¿va a salir Ecopetrol a vender todas sus excedentes y sus reservas a $30 el barril, o va a esperar? Yo diría que este es un momento en el que Ecopetrol debe estar pensando, esperemos a que el precio se recupere. O sea, usted dice que nosotros, los que tenemos la pensión ahí, no nos preocupemos, que eso, tranquilos. Mire, la rentabilidad histórica de los fondos de pensiones real desde su momento de nacimiento a hoy ha sido el 8%. Que esa es una muy buena rentabilidad para un portafolio de largo plazo. Luego, entonces, esta caída que la sentiremos en el siguiente trimestre, ¿no es verdad? Pues sí, es una caída, pero no debemos angustiarnos. Y la recomendación, yo diría, para en general toda la gente es, en momentos de estrés de los mercados, la mejor decisión es no tomar decisiones aceleradas, porque estamos posiblemente incurriendo en pérdidas de valoración, pero no de caja.
No es lo mismo que yo tenga una acción de Ecopetrol que el día viernes costaba 3.000 pesos, ¿sí? Y que salga a venderla hoy a 2.000, a simplemente decir, bueno, cayó, me espero. No necesito esa liquidez, me espero. En 1, en 2, en 3, en 5 meses o en 1 o 2 años va a volver a un precio que tenga relación con los fundamentales. Y los fondos no necesitan esa liquidez. No, porque los fondos exactamente no están pagando una pensión con cargo a esos fondos. Entonces, la inversión la miran ellos a 15, 20, 30 años, estructurando sus portafolios en una serie de consideraciones de riesgo. Pero mire, y el doctor Eduardo Lora, que es uno de los 10 economistas colombianos más citados en papers académicos y demás, nos puede dar una visión de la economía a nivel pues global y sobre todo en los diferentes aspectos en Colombia. Doctor Lora, esto que estamos viendo de la economía, este pánico en los mercados, pero no solo eso, sino algunos economistas muy importantes diciendo que hay vientos de recesión, ¿se debe al coronavirus? ¿Es el coronavirus lo que estalló esta posible recesión de la que se habla, o es porque ya íbamos a tener una recesión y el tema también del petróleo nos lo disparó? No, yo creo que el coronavirus es un shock genuino y que produce efectos enormes económicos. Algunos de ellos tienen que ver con la confianza, sí, es cierto, pero algunos de ellos son reales, totalmente por el hecho de que pues las exportaciones de muchos países se debilitan, y en el caso nuestro va a ser así, y por el hecho de que, como alguien lo decía hace un momento en esta conversación, mucha gente no puede ir a trabajar, no genera ingresos, etcétera. Entonces, este es un shock real, y es un shock que puede ser de grandes magnitudes. Claro, y por eso ahora estamos empezando a ver los efectos. Claro, y déjeme preguntarle entonces el impacto que puede tener Italia en la economía mundial, incluso llegándonos a Colombia. Puede que nosotros no tengamos mucha relación con Italia, pero el hecho de Italia cerrada, como hablábamos ahorita con un periodista desde Milán, ¿eso qué impacto va a tener sobre la economía global y sobre la Unión Europea? Porque un país que está dentro del G7 y se apagó como se apagó Italia, eso seguro va a generar un impacto importante en la economía del mundo, ¿o me equivoco? Sí, claro. Por la misma razón, porque el comercio de Italia con el resto del mundo se va a reducir. La producción y la generación de ingresos en Italia pues es ahora menor. Italia le compra menos al resto del mundo y todo el mundo va a sentir eso. Entonces, y en la medida en que Italia estaba integrado en cadenas de producción, pues esas cadenas se van a interrumpir y eso va a afectar la producción en muchos otros lugares. Entonces, efectivamente todos los problemas en cada uno de estos países tienen repercusiones sobre los demás. Camila, déjeme volver al punto del turismo porque es muy importante, porque gran parte de la economía colombiana se mueve en este rubro. Señora Cortés, ¿ustedes tienen estimadas tal vez las pérdidas en porcentaje de lo que puede generar el coronavirus? ¿Ya están haciendo ese estudio? Sí, efectivamente, pues hemos venido haciendo encuestas a las agencias de viajes y tenemos un promedio de alrededor de 102 agencias de viajes que nos han contestado a la fecha, y tenemos un reporte entre un 15 y un 20% entre cancelaciones, no ventas, pérdida, pues obviamente que generan las cancelaciones y las devoluciones. Es por eso que nosotros venimos impulsando y trabajando con todos los sectores de la cadena a poder no cobrar penalidades y extender los viajes de los pasajeros para no generar un mayor caos por esas devoluciones, porque obviamente cuando tenemos comprados paquetes en el exterior, pues obviamente en el exterior pues no tienen no tienen el retracto ni el desistimiento que tenemos en Colombia, y pues los hoteles en los diferentes países pues tienen sus propias reglamentaciones y cobran el no show, cobran la primera noche, o a muchas de ellas cobran las 2 noches y demás, y eso pues nos permite generar más costos para los viajeros. Mire, tengo acá un oyente, doctora Cortés, que dice que compró un tiquete con Avianca un tiquete con Avianca Bogotá-San Francisco, antes de que se anunciara la medida de que no les iban a cobrar a los pasajeros el cambio de día por cuenta del coronavirus. La gente que compró el tiquete 2 días antes de que esa medida se anunciara, pero que le cancelaron el viaje o que le cancelaron el tema a San Francisco por tema del coronavirus, pues no puede apelar a esa medida. Claro que sí, yo creo que habría que mirar y todos estamos trabajando para mirar en los casos puntuales, casos 1 a 1 que nos están llegando a las agencias de viajes, y por supuesto las aerolíneas también están haciendo lo mismo.
Creo que hay una gran solidaridad entre todos, porque aquí todos estamos siendo afectados y obviamente pues no vamos a afectar tampoco al pasajero como tal. Entonces pues hay una medida de mirar cómo posponemos el viaje, cómo hacemos las cancelaciones, y obviamente las cancelaciones que están dentro de la reglamentación del retracto y desistimiento, pues obviamente si la persona definitivamente lo compra y se arrepiente de viajar, pues obviamente hay que hacerle la devolución que le corresponda. Señora Cortés, a mí me llama la atención lo que usted dice y lo que está mencionando Camila, el tema de las pérdidas, el tema de la devolución del dinero en cuanto a los pasajes. Pero si hoy un trabajador del sector turista que nos está escuchando, ¿usted cree que se tiene que preocupar? ¿Usted cree que el trabajador que está dentro de ese sector debe hoy preocuparse si mañana no tiene trabajo? Pues ¿qué recomienda usted para que se calme un poco? Claro, yo pues lo que diría es que no solamente en el sector del turismo, sino en todos los sectores de la economía de Colombia y del mundo, porque es que esto es un tema que le está generando un pánico y un tema generalizado a todos, y eso es lo que tenemos que quitar. O sea, el mensaje, por ejemplo, de hoy que amanecimos, que en Estados Unidos están recomendando no viajar en cruceros, pues, o sea, básicamente, ¿qué podemos pensar de las 2.000 o 3.000 personas que trabajan en los cruceros por crucero permanentemente, sin saber exactamente hoy cuántos son los cruceros que están moviéndose en el mundo? Pues imagínese el mensaje que de alarma que manda Estados Unidos sobre no viajar en cruceros. Pues obviamente eso va a ser una afectación sí o sí en el sector del empleo a nivel mundial, y pues obviamente nosotros no vamos a ser ajenos a ese tema. ¿Usted ve prudente, doctora Cortés, que se lleve a cabo la asamblea del BID como está previsto en Barranquilla en los próximos días, a pesar de que vienen 7.000 personas de diferentes destinos hacia esa ciudad del Atlántico? Pues bueno, es una pregunta, más bien una respuesta un poco difícil. Yo le diría que los eventos tienen que continuar. Yo sigo pensando que tenemos que seguir trabajando y mirando, obviamente, con las precauciones del caso. Pues si es una persona que está con gripa, si tiene un resfriado, pues obviamente no vaya, ¿no? Hay que tener unos controles normales que se deben tener allí. Pero pues si es una persona, yo por lo menos personalmente tengo mi viaje planeado y... O sea, ¿usted sí se va a ir a Barranquilla? Yo sí voy a ir a Barranquilla. ¿Y usted va a salir de Semana Santa? Y voy a salir de Semana Santa. ¿Y se va fuera del país o me dentro? voy fuera del país. ¿Y no le importa? Y no lo voy a cancelar. ¿Y le va a salir más barato o el tema va a ser más caro por el dólar a 3.800? Es que ese es otro de los asuntos, ¿no? Que el dólar se disparó y ahora somos más pobres frente al mundo. Sí, pues por suerte compramos con anticipación. Ese es siempre nuestro mensaje de comprar con anticipación. Pero, y las ventas de Semana Santa, digamos que están vendidas hace más de mes y medio, 2 meses. La pregunta de Camila quizás apunte a si por cuenta de toda esta crisis ya digamos mundial, los precios van a bajar. El dólar está altísimo, sí, eso es un hecho, pero los precios van a bajar. ¿Usted cree que cuando usted viaje va a comprar la Coca-Cola más barata y McDonald's más barato? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todas las grandes crisis siempre sale algo. De esta gran crisis vamos a sacar, obviamente, que vamos a viajar más por Colombia porque tenemos unos precios mejores. Las aerolíneas hoy en día en el mundo están sacando promociones enormes a través de las agencias de viajes con sus paquetes turísticos. Estamos consiguiendo tarifas hoy en día que nunca en la vida habíamos visto, o por lo menos hace muchos años no estábamos viendo a Europa, a Estados Unidos. Tenemos unas tarifas supremamente buenas, entonces creo que se puede aprovechar. Y señora Cortés, es que a mí me llama un poco la atención el mensaje que usted está dando, porque básicamente usted está tildando lo que está ocurriendo como de un pánico colectivo que le está haciendo daño a la industria del turismo, y lo que estamos viendo y lo que estamos analizando es que esto no es un pánico, sino esto es una posible pandemia que es real y que puede matar a millones de personas. Entonces yo quiero preguntarle al señor Eduardo Lora, porque usted hablaba de que esto no es un tema de pánico, sino esto es un tema real. Si usted está de acuerdo con lo que dijo la señora Cortés de que le parece una exageración prohibir los cruceros, cuando sabemos que los cruceros pues han sido un nicho de contagio muy importante. Señor Lora. O bueno, señora Cortés, pues que me responda eso, porque es que, Camila, lo que hemos visto es que los cruceros, pues que el que estaba parqueado afuera de Japón, el que se quedó, digamos, en Camboya, y ahora el que está afuera de la costa pacífica de Estados Unidos, tienen un nicho de contagio muy importante. Entonces, ¿a usted no le parece de pronto irresponsable decir que esto es una exageración? Pues mira, a ver, creo que la respuesta era en otro contexto. Camila me estaba preguntando sobre el empleo.
Entonces, obviamente, la respuesta fue que al prohibir los cruceros, pues obviamente eso va a generar un impacto importante en todas las personas que están trabajando en las empresas de crucero. Obviamente, pues claro, allí son sitios cerrados y genera una mayor preocupación, y ya me imagino que las empresas de cruceros estarán verificando y mirando qué es lo que tienen que hacer. En el segundo punto, pues obviamente el tema, yo sí creo que hay que ser realistas con lo que está pasando, pero también entonces el mundo tendría que estar contando que China, que fue donde nació el coronavirus, está diciendo, a no ser que estén diciendo lo que no sea cierto, están diciendo que el 70% hoy en día están ya recuperados de la infección y del virus, y también están diciendo que llevan 2 días, o por lo menos la noticia ayer, si cambió hoy no sé, pero ayer estaban diciendo que llevaban 2 días en China sin una nueva. Señora Cortés, pero es que justamente esta noticia de China se da porque China hizo y logró hacer una cuarentena efectiva que evidentemente tuvo unos impactos gigantescos, no solamente en la economía china, sino en la economía mundial. Y si no hubieran hecho esta cuarentena, no hubieran podido, digamos, detener los contagios. Entonces el planteamiento que usted pone de que no viajemos, que el crucero, que no entremos en pánico, lo que va a hacer es agravar la pandemia y alargar eventualmente el pánico, pues las consecuencias económicas. Entonces el planteamiento es quedémonos en la casa, no trabajemos y no... Sí, toca, es que... Pues eso es lo que están recomendando las autoridades. La única forma... Yo difiero respetuosamente, es y creo que no aquí... es que diferamos, es que lo que se está probando es que la única forma de mantener y ponerle un tate quieto en este momento al virus es entrando en cuarentena. Respeto lo que está diciendo, pero yo me reafirmo en lo que estoy diciendo también, y creo que muchos estamos aquí. Doctora, porque esa es una alternativa, y será una alternativa que será decidida por las autoridades médicas, y eso es importante decirlo, porque claro, cada circunstancia y cada país tiene una circunstancia y unas condiciones distintas. Entonces quizás esa alternativa cobre mucho peso hoy, por ejemplo, en Italia, pero quizás con 3 casos, hasta donde yo tengo entendido, reportados en Colombia, pues de pronto el mensaje ha de ser otro. Pero yo quiero preguntarle a usted, señor Galarza, que además también es experto en mercado de capitales, etcétera, etcétera, porque también aquí la discusión que estamos viendo entre la doctora Cortés y Valeria es que se están contraponiendo dos visiones, y es: o tenemos que quedarnos en la casa, tenemos que ponerle atención a este tema del virus, porque es que se nos puede complicar como se complicó en Italia, pero también por otro lado hay quienes dicen, oiga, es que si caemos en este pánico, también se nos daña la economía, y esa es una enfermedad de la que también se muere mucha gente, porque mucha gente se muere de hambre cuando pierde su trabajo. Exactamente. Entonces, obviamente cuando se frena la economía, ahí están como en contraposición 2 situaciones que pueden llegar a pasar. Es que Camila, mire usted lo que está pasando con Buga. Un caso de coronavirus en esa ciudad que es pequeña, en el centro del Valle del Cauca. Vive en buena parte del turismo religioso. La gente no está yendo esta mañana a la Basílica del Señor de los Milagros, y los comerciantes que viven ahí de la venta de las imágenes y de estos artículos religiosos, pues no están vendiendo nada. Se pueden quebrar. Claro, por eso le digo que son como 2 situaciones. Es la situación de salud, pero también la situación de si frenamos la economía, también la gente se puede empezar a morir de hambre, porque frente a una recesión hay miles de personas que se pueden quedar sin trabajo. Así es. Camila, pero ahí en el tema que comenta Hugo Mario hay algo diferencial, y yo creo que de pronto nos puede hablar un poco de eso la señora Cortés, y es que cuando estamos hablando de turismo religioso es un tipo de turismo distinto por el tipo de rituales que se hace, porque hay más contacto humano, porque tocan el agua bendita, se dan la paz, hay la comunión, es decir, hay una serie de formas de contacto que hacen que sea un poco más riesgoso si estamos hablando de coronavirus. Entonces, no sé si de alguna manera se ha tomado, o si tienen directrices, si ustedes han hablado con la iglesia para Semana Santa y tener una serie de medidas diferentes. Sí, pues a ver, el mensaje que nosotros tenemos por parte, pues, de la iglesia y de todas las religiones que profesan y que se reúnen en un sitio cerrado, pues básicamente lo que están hablando es no darse la paz, tratar de no tener el contacto. Incluso se ha hablado sobre la comunión. No tengo muy claro qué va a pasar, si se va a seguir dando la comunión o no, y pues también creo que en estos sitios pues se puede hacer en sitios abiertos. O sea, en el caso puntual de Buga, pues no lo he hablado especialmente con la Basílica de Buga, pero en el caso puntual de Buga, pues hay una plazoleta inmensamente grande donde la gente
gente se puede hacer su misa afuera en un lugar abierto y que podría ser una gran alternativa. Obviamente, vuelvo y repito, si la gente está enferma, pues que va a estos recintos a pedir por su enfermedad, pues es mejor que se quede en la casa y que no vaya a un recinto cerrado. Pero claro, que es lo que se ha dicho, es usted si presenta los síntomas, quédese en su casa, que es lo responsable y no tenga contagio con los demás. Pero frente a eso, doctor Galarza, frente al pánico económico que también se genera en muchos casos y el tema de la salud, ¿cómo compaginar las dos cosas? Yo lo que creo es que uno tiene que ser prudente. Exacto. Y la prudencia indica que hay unas medidas sanitarias adoptadas por los distintos gobiernos que hay que seguir, ¿sí? Religiosamente, ahí sí como decía la doctora Paola. Pero lo otro, yo creo que uno no tiene tampoco por qué desechar la información que hay en distintos países del mundo sobre la expansión del COVID-19. Y eso es bien importante porque, queramos o no, ya tenemos unos problemas que están causando efectos en la cadena de valor internacional y eso va a tener efectos en la economía, efectos negativos. Y esos efectos negativos, la pregunta es, ¿qué tanto van a durar en el tiempo? Porque con o sin coronavirus extendiéndose, lo cierto es que ya se causó un daño económico. Luego, lo que yo diría frente a la pregunta que usted me hace, Camila, es, tiene que ser prudente, tomar en consideración cuáles destinos son los que convienen confirmar en este momento y también tener unas medidas de precaución en nuestro diario vivir para no incurrir en riesgos que nos lleven a expandir de nuevo esta enfermedad. Ahora, de otra parte, fíjese usted que en el largo plazo, ¿sí? Si esto se extiende a más países con más contagio y hay mayores problemas, digamos, de contaminación, pues lo que va a suceder es que este año va a ser muy difícil para todos. Difícil para las familias, para las empresas, para los países y en el caso nuestro de Colombia pues va a ser bien difícil fiscalmente. Ayer le decía al doctor Pombo Gonzalo que año bisiesto, año siniestro, eso es lo que dice la sabiduría popular y esto es un año bisiesto y esto ha sido siniestro, llevamos 3 meses, una cosa espantosa. Bueno, yo no creo, digamos, en esa clase de cábalas. No respondí exactamente. Pero no 3 meses. No creo en ninguna cosa en otra. Ahora, lo cierto es que coincidencialmente sí, desafortunadamente ha sido un año bastante complicado y puede llegar a serlo bastante más. Ahora, señor Lora, yo le quiero preguntar, usted desde Estados Unidos, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, redujo la tasa de interés, en este caso, para incentivar a la economía estadounidense en medio del coronavirus. ¿Usted le recomienda al Banco Central de Colombia y a la banca colombiana que tome la misma decisión, reducir las tasas de intereses para incentivar la economía en Colombia en medio del coronavirus? No, yo creo que el Banco de la República está en una situación muy difícil. Es muy difícil cualquiera de las dos cosas que haga, subir o bajar la tasa de interés. Tendría que subirla si está pensando solamente en los efectos de inflación. Y el objetivo básico de la política del Banco de la República tiene que ser mantener bajo control la inflación. Es posible que la inflación vaya a aumentar. Eso por un lado. Ahora, por otro lado está el argumento suyo y el si uno debe seguir el ejemplo de la Fed y bajar las tasas de interés, porque eso ayuda a activar un poco la economía, va a evitar seguramente que haya algunas quiebras de empresas, etcétera. El problema que tiene Colombia a ese respecto es que Colombia no tiene una situación muy sólida desde el punto de vista de su cuenta corriente con el exterior, es decir, de sus cuentas con el resto del mundo, porque Colombia tiene un déficit enorme con el resto del mundo. En este momento ya se acerca al 5% del PIB y es posible que sea más alto debido a todas estas cosas que estamos hablando. Si bajara la tasa de interés en este momento, agravaría esa situación. Agravaría esa situación porque bajaría un poco el tipo de cambio, aumentaría seguramente la demanda y faltarían más dólares y por lo tanto habría el temor de que Colombia no vaya a poder pagar sus deudas, haya pero ahí yo lo interrumpo, doctor Lora, porque entonces si usted dice ahorita con dólar a 3.800, 3.700, que fue lo que pasó ayer, una tasa de cambio que no habíamos visto nunca, pues eso también nos aumentó la deuda a nosotros los colombianos, y es decir, a los empresarios colombianos, al Estado, la deuda que tenían en dólares, hoy más de uno debe estar pensando, oiga, se me complicó la vaina porque de pronto no voy
voy a poder pagar. Si al bajar las tasas de interés el dólar se baja también un poco, ¿eso no le aliviana pues la preocupación al Estado y a las empresas que están endeudadas en esa moneda? No necesariamente, porque aunque le digamos, obviamente le alivie la situación de deuda, el problema no es ese, sino cuál es la confianza que tienen los acreedores. Y si usted baja las tasas de interés y baja el tipo de cambio, la confianza que tienen los acreedores, es decir, los dueños de las deudas en el exterior, así como los colombianos que acaudalados, que pueden pensar en si quieren tener su dinero aquí o más bien llevárselo al exterior, esa confianza entre los acreedores, si usted baja la tasa de interés, se va a deteriorar. Y el efecto final es que usted gaste un montón de reservas internacionales, haga un esfuerzo de tratar de bajar la tasa de cambio y al final tenga un ataque cambiario mucho más fuerte, tenga una fuga de capitales mayores y tenga un efecto mayor. Esa experiencia está muy estudiada internacionalmente y claramente es algo que no se debe hacer. Y tratar de controlar el tipo de cambio, tratar de evitar alzas que posiblemente se vuelvan duraderas, no es una buena idea. Pero mire, yo les voy a preguntar a todos rápidamente si esta tasa de cambio, el estar con un dólar a 3.800 pesos es bueno o es malo para Colombia. Porque en algún momento nos decían, incluso desde el Banco de la República, no, si en Colombia aguanta una tasa cambiaria de 3.500. Doctor Galarza, ¿es bueno este dólar, esta tasa de cambio a 3.800? ¿Todavía la aguantamos o ya es una tasa de cambio que ya es perjudicial para la economía colombiana? Depende, si me hablas a mí, me parece que está carísimo, pero para la economía colombiana creo que es bueno. ¿Es bueno tener el dólar a 3.800? Es bueno por una razón, porque es la manera de escapar, digamos, al choque externo que representa una caída del precio del petróleo y adicionalmente la extensión del COVID. Si no tuviéramos esa variable de ajuste que es la tasa de cambio que flota libremente, los mercados son los que deciden cuánto vale el peso frente al dólar, estaríamos en un problema muy complicado. Entonces, como digo, a nivel individual me perjudica, por supuesto, me gustaría tener capacidad de comprar más dólares, tengo menos. Desde el punto de vista de país, es una variable de ajuste que es positiva para la economía colombiana. Y le pregunto a ustedes del sector turismo, doctora Cortés, ¿es bueno que la tasa de cambio en la que estamos para Colombia como tal? Yo tengo dos planteamientos. Es muy bueno para los extranjeros que vienen a nuestro país, es mucho más barato tener un dólar fuerte, obviamente vienen aquí y gastan. Y eso les favorece al turismo. Claramente le favorece al turismo, le favorece al turismo receptivo y también le favorece al turismo interno. O sea, la gente en vez de viajar al exterior, pues viaja más por Colombia y eso también le favorece a todos los destinos turísticos de nuestro país. Obviamente, ¿quién está claramente perjudicado? Pues los mayoristas, los que hacen paquetes al exterior, o sea, todos los colombianos que quisiéramos salir al exterior, pues obviamente con una tasa. ¿Cuánta gente viaja al exterior? Con una tasa, pues a ver, estamos mirando más o menos son 4,5 millones de personas los que viajan al exterior. O sea, 4,5 millones de personas, 4 millones. En eso cerramos el año pasado. De colombianos que saliendo. Obviamente esta tasa de cambio les afecta. Así que es un número importante, no son poquitos. Pero 5 millones que entraron en el 2019 según cifras oficiales, tengo entendido. Exactamente. También. O sea que... Entonces, pues todos los hoteleros, todos los prestadores de servicios turísticos compensa. Acá, los guerrilleros desmovilizados que están prestando servicios, ecoservicios, pues obviamente eso se viene altamente beneficiado. Depende al final de cuánta gente viaja. Se compensa, claro. Colombia. Exactamente. Doctor Lora, ¿usted qué opina? Esta tasa de cambio, los 3.800, 3.700, porque los titulares de todos los periódicos es el dólar llegó a semejante tasa. ¿Esto es malo para la economía? ¿Nos tenemos que angustiar tanto? No, yo creo que es la variable de ajuste, como bien lo he dicho a algunos de los panelistas, es la variable de ajuste que hace que se resuelvan los problemas del sector externo. Entonces, Colombia no puede vivir en este momento con una tasa de cambio de 3.000 o de 2.500, no puede. La tasa de 3.800 es una tasa que responde a la escasez de dólares. No sabemos ni siquiera si esa es la tasa con la que nos vamos a quedar o si posiblemente tengamos una tasa más alta. Eso no se puede descartar. No se puede descartar. O sea, ¿usted cree que podemos tener una tasa llegando a los 4.000 pesos? ¿Usted cree que podemos seguir para arriba? No, yo no estoy haciendo una predicción, pero lo creo posible, totalmente que lo creo posible. No estoy haciendo ninguna predicción. No creo que nadie tenga bases para hacer predicciones, pero que la tasa de cambio puede subir más, claro. Por supuesto. Porque si faltan más dólares, y faltarían más dólares, tanto si tenemos problemas de exportaciones como si perdemos la confianza de los acreedores,
y especialmente si sigue el precio del petróleo muy bajo, posiblemente vayamos a tener que ver tasas de cambio mayores. Sí, y claro, grandes ganadores, Camila, las familias colombianas que viven de las remesas, que envían desde el exterior. El año pasado, por ejemplo, se estima que entraron al país cerca de 600 millones de dólares por cuenta de las remesas, que es la tercera generadora de divisas en Colombia. No sé, doctor Lora, si usted tiene la información de cuántas familias y si recibirían pues mucho más con el dólar a 3.800 o incluso a 4.000. Claro, ese es un efecto muy importante, y ese es otro, digamos, de las variables de ajuste desde el punto de vista macro. Es que un tipo de cambio más devaluado, pues ayuda a que entren divisas de todas las fuentes, incluyendo las transferencias de que usted habla y todo tipo de exportaciones, ayuda a que disminuyan las importaciones y ayuda a que mejore la confianza de los acreedores. Entonces, es inevitable que cuando uno tiene un problema externo, la tasa de cambio tenga que aumentar. Muchos perjudicados, por supuesto, muchos beneficiados también. La cuestión es que una tasa de cambio más baja no es necesariamente sostenible, es que es el problema fundamental. Cuando Colombia trató de mantener el tipo de cambio, como trató de hacerlo en el 98-99, cometió un gravísimo error que lo llevó a una recesión enorme. De hecho, la única recesión que Colombia ha tenido en los últimos 80 o 90 años. Porque se pusieron en el esfuerzo de tratar de usar las divisas, tratar de usar las reservas internacionales para contener la caída del dólar, para contener la caída del peso, la devaluación. Y el efecto fue que al final hubo que aceptar una devaluación aún mayor de la que se estaba tratando de combatir. Doctora Camila, y para seguir con los mensajes optimistas, pues le quiero decir que la entrada de divisas de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros, según el Banco de la República, a cierre de 2019 fue de 6.751 millones de dólares. Obviamente es un crecimiento de alrededor del 2-3% comparado con el año anterior. Quiere decir que, pues, si seguimos con ese dólar y más extranjeros vienen a nuestro país, pues obviamente también vamos a tener un mayor incremento en las divisas que llegan a Colombia por gasto en turismo. Claro, pero las remesas obviamente se aumentan por cuenta de que ahora por un dólar son más pesos. Ajá. Pero si la economía mundial entra en recesión, que es lo que se está hablando, porque ya se está diciendo que el 2020 podría ser una recesión para el mundo, ya que llevamos 12 años sin tenerla, o por lo menos en los Estados Unidos llevan 12 años sin tenerla, pues ahí también las divisas se caerían, las remesas, ¿o no, doctor Galarza? Es decir, si entramos en recesión, aquel colombiano que está fuera en Estados Unidos trabajando o en Europa, pues ese también se puede quedar sin trabajo. Si la economía mundial entra en recesión, estamos en problemas todos. Y no solamente caen las reservas, no solamente caen las remesas, no solamente cae el turismo, cae absolutamente todo. Ahora, por eso digo, el tema más importante en este momento, a mi juicio, es seamos prudentes con el manejo del virus. Muy prudentes, porque en la medida en que no se pues hay que ser prudentes, cuidado personal, y no viajar a lugares donde eso sea problemático, ni de venir de otros lugares de donde sea problemático, porque de lo contrario podemos causar que el virus se extienda, se expanda, y si eso ocurre, pues la afectación del comercio internacional va a ser de mayor prolongación. Entonces, lo que deberíamos aquí tratar todos de hacer es que esto sea lo más breve posible, lo más cuidadosos, lo más prudentes, para evitar que esto se nos salga de las manos en todos los términos. Y yo quiero preguntarle al señor Lora sobre lo que usted está diciendo, señor Galarza, sobre la realidad del impacto de este virus, y quiero, digamos, insistir en preguntarle si está el mundo exagerando y que el pánico económico o que las consecuencias económicas son a raíz de un pánico de las personas, o esto que estamos viviendo y estas consecuencias económicas son una consecuencia de la forma de atacar una posible pandemia que es real. Bueno, yo creo que la estrategia frente a una pandemia es, lo primero es tratar de controlar la expansión desde su origen. Esa batalla en cierto sentido ya se perdió, porque ya el virus se extendió a muchos países. La segunda posibilidad es tratar de ganar tiempo. ¿Y cómo se gana tiempo? Se gana tiempo siendo prudente, precisamente la recomendación que se está haciendo, porque eso disminuye el ritmo al que se está expandiendo el virus, y mientras tanto
preparar mejor el sistema médico, se puede tener desde las mascarillas hasta los equipos médicos que uno necesita tener, los test. Pero mire, para hacer señor las Lora, pruebas, quiero interrumpirlo. Entonces ganar tiempo es esencial. Pero mire, quiero interrumpirlo porque quiero insistir en el tema cuando usted dice ganar tiempo. ¿Qué significa ganar tiempo para la economía del mundo? Porque ganar tiempo significa que las personas dejen de salir a la calle y dejen de consumir, y esto tiene unos efectos en la economía. Y hay otras personas que dicen, claro, es que si uno deja de consumir, entonces le genera unos efectos en la economía que van a empobrecer a personas y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el mundo, entendiendo estos dos escenarios? No, lo que tiene que hacer el mundo es ganar tiempo. Porque es que si usted no gana tiempo, los efectos económicos son más rápidos y los efectos económicos son más brutales. Eso le iba a decir, los efectos económicos son más brutales, doctor Lora, que el coronavirus, es decir, una recesión económica que pueda generar el coronavirus, porque Italia ya está en recesión económica, un país cerrado está en recesión. Eso es más grave y puede ser incluso más letal que la expansión del coronavirus. No, es que usted está poniendo la pregunta como si hubiera una alternativa. Usted está poniendo la pregunta como, dejemos que ocurra el virus, con eso no tenemos la recesión. No. Es que el problema es exactamente al contrario. Es que en la medida en que usted permita que el virus se extienda más rápidamente, la recesión es aún más brutal. Así es. Entonces no es que haya aquí una manera de escoger, no. De todas maneras estamos tratando de reducir los costos, y reduciendo los costos, incluyendo los costos económicos, obviamente, es en lo que se basa la idea de todos los protocolos de control y de reducción de la expansión de la enfermedad. Y déjeme hacer una anotación, Camila. No podemos olvidar que nos enfrentamos a un balance de riesgos muy distinto ahora de finales del cierre de 2019. A diciembre de 2019 no teníamos el COVID-19, no teníamos una guerra de petróleo, por hecho, y la economía se ha encontrado con esto y estamos todos entendiendo qué va a pasar. Luego, entonces, la eventual recesión, que ojalá no tenga lugar, ¿sí?, va a estar o acentuada o va a verse mitigada si contenemos mejor la expansión del virus, uno, y dos, si eventualmente hay un acuerdo entre Arabia y Rusia sobre precio de petróleo, porque de lo contrario esto puede ser más complicado para todos. Pero entonces yo le hago, doctor Pombo. Vuelvo a lo mismo. Siempre hemos visto que en Colombia hace parte de esta aldea universal. Hay unos que critican que estamos más o menos involucrados con el mundo, pero la pregunta obvia y obligada es, más allá si hay recesión o no, para lo que se nos viene, ¿qué tan preparado está Colombia? Y no digo solo el gobierno, sino el Estado, es decir, órganos independientes como la Junta Directiva del Banco de la República, el sector productivo, etcétera. Doctor Galarza, ¿qué tan preparados estamos nosotros para afrontar lo que se nos viene, con o sin recesión internacional? Pues mire, yo creo que, como decía antes, ninguno estaba preparado para estos dos nuevos riesgos. ¿Sí? Ahora, que tenemos unas autoridades independientes, técnicas, serias, que están mirando esto con cuidado, no tengo ninguna duda. Y si usted me lo pregunta desde el punto de vista de cómo están las empresas, las cifras que dio la semana pasada el Banco de la República sobre endeudamiento externo de colombianos en el exterior sin cobertura es muy pequeño. Posiblemente haya algunos que no tengan suficientes niveles de cobertura y ya debieron haberlas ajustado, y eso pues va a tener unos efectos, pero no va a ser un gran efecto. Que si la deuda colombiana en dólares nos está creciendo su costo, por supuesto, entre menos valor tiene el peso colombiano, pues vamos a tener que conseguir más pesos para pagar la deuda que ya contratamos. Y eso nos va, si el tema se complica a nivel mundial, pues el costo de la deuda de Colombia en el exterior va a crecer, como está creciendo relativamente en todo el mundo. Si usted mira el riesgo de Colombia frente a los bonos del Tesoro americano, pues ha crecido más de 200 básicos entre febrero y marzo, pero eso mismo le ha pasado a Chile, a Perú, a Uruguay, a todo el mundo. Si usted mira en Europa frente a los bonos alemanes, pues se encuentra que también está creciendo el riesgo. Entonces, la situación es mala para todos. ¿Sí? O sea, para el mundo. Para el mundo, ¿sí? En el caso de Colombia tenemos unas autoridades que son serias, ¿sí?, que lo han hecho bien, que han demostrado tener capacidad técnica
para afrontar choques complejos como el que sufrimos hace un par de años con el precio del petróleo. Entonces yo estaría relativamente tranquilo con eso. Pero mira, aquí tenemos un sector productivo presente, que es el del turismo, que es 1.9 millones de personas empleadas por el sector productivo del turismo. Doctora Cortés, ustedes que obviamente no se estaban esperando ni el tema de lo del petróleo ni el coronavirus, que es lo que más los afecta, ¿está preparada esa industria para lo que se viene? Que igual más allá de con recesión o sin recesión, pues tenemos unos choques externos que no pensábamos que iban a pasar. Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos dicho que este sector del turismo es sumamente resiliente, es un sector donde obviamente no habíamos tenido una problemática como la tenemos hoy, pero pues también tuvimos las problemáticas del 9/11, que también fue algo muy complejo, donde la gente no quería viajar por miedo de tener alguna acción terrorista en un avión y demás, y pues fue muy complejo, y creo que pues salimos como avante del tema. Preparados, pues creo que estoy de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, pues creo que nadie estaba preparado para esto y de la magnitud a lo que ha llegado. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido que un país o algún estado pues cerrara sus fronteras y se quedara casi inactivo. O sea, eso realmente no lo tenía previsto. O sea, nunca me lo hubiese imaginado. Ahora, pues la historia ya nos contará en un par de años o cómo será la recuperación de Italia en este caso. O sea, con esa medida que para mi juicio es algo totalmente personal, es una medida drástica. Creo que pues el tiempo dirá si había que hacer eso o no y cómo va a salir ese país viendo las calles desoladas, todos cerrados, sin restaurantes, sin ningún tema de la economía. Pues yo sí quisiera saber si es que el país como tal, en el caso de Italia, pues va a salir a apoyar a todos los empleados, a todos los empleadores y empleados del país para salir de esa inactividad tan compleja que creo que puede ser. Mire, doctor Lora, usted es uno de los economistas más prestigiosos de Colombia, de hecho uno de los más citados en los papers académicos y demás. ¿Usted cree que al mundo se le viene una recesión económica en este 2020, que además, pues sumado con estos dos choques externos del coronavirus y el petróleo, usted en sus investigaciones, en sus estudios, en los encuentros académicos, se habla de que efectivamente este 2020 puede ser de recesión? Sí, o sea, va a haber una reducción del crecimiento mundial significativa, sí, la va a haber. Se habla de riesgos de recesión en Europa y en Estados Unidos, sí, se habla de ellos. Yo no sé cuál sea la probabilidad que uno le pueda asignar a eso, pero que eso puede ocurrir, sí, naturalmente que puede ocurrir. Y se habla especialmente en Estados Unidos, digamos, de que la economía había llegado a un punto bastante alto, digamos, después de una recuperación y un crecimiento que ha sido el más prolongado en la historia de Estados Unidos. En que tarde o temprano iba a tener una recesión. Eso es totalmente factible, de tal manera que esos son riesgos que existen y esos son riesgos que las autoridades económicas en Colombia conocen y son riesgos para los que están bastante bien preparados. Yo creo que, como lo dice el doctor Galarza, Colombia tiene unas autoridades económicas serias, tiene una posición seria, respetable de reservas internacionales, tiene una situación fiscal relativamente bien manejada. Eso no significa que no va a tener efectos. Obviamente que los va a tener, y posiblemente los más fuertes, sobre todo en materia fiscal, no se van a dar este año, sino en el año 2021. Los riesgos fiscales este año están poco más controlados, pero parte del coletazo de esto se va a sentir en el 2021, porque las caídas de los ingresos petroleros en Colombia van a representar caídas en las ganancias de Ecopetrol, y eso se afecta la situación fiscal del año entrante, no la de este año. Entonces, y a eso se suma los efectos que, como sabemos, son negativos de la reforma tributaria del 2018 y que se ratificó en el 2019. Entonces, nosotros vamos a tener como colombianos una larga situación de penuria, de dificultades. Yo no sé si vamos a tener una recesión, eso no lo puedo saber. Que vamos a tener menor crecimiento del que estábamos esperando, por supuesto. De eso no cabe ninguna duda. Pues nos deja usted
a mí preocupada porque yo pensaba que era solo 2020 y usted nos dice lo duro se nos viene es en el 2021. Entonces empecemos a planificar para 2020 y 2021. A usted, doctor Eduardo Lora, mil gracias por haber estado conectado con nosotros desde Washington, por habernos prestado su tiempo, y lo mismo doctor Rodrigo Galarza por haber estado aquí presente Camila, en la cabina gracias. de Mañanas Blue, y doctora Paula Cortés, que todas nuestras mejores energías al sector turismo, Muchas que sí gracias. vemos que en medio del pánico del coronavirus pues es el más afectado. Mil Así gracias es. por haber venido. Muchísimas gracias. Y a ustedes mil gracias por haber estado aquí con nosotros, conectados a través del Facebook Live, pero también conectados a través de todas las emisoras que tenemos alrededor de Colombia. Hoy hablando pues de la economía y de los impactos que tiene el coronavirus, el tema del petróleo en la economía colombiana y del mundo. Es la 1:00 p.m. en punto, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con las noticias de Colombia, pero también las noticias internacionales. Nos encontramos de nuevo mañana, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire a partir de las 10:30 de la mañana.